Mi padre olía a cedro y aceite de motor. Incluso en sus buenos días, incluso cuando llegaba a casa con traje, siempre había algo debajo, algo ganado a pulso. Construía cosas con las manos antes de construirlas con la mente. Y nunca olvidó cuál venía primero. Me enseñó a leer las tablas de mareas a los 7 años. A los 12, ya podía navegar la Celestine, nuestro velero familiar de 48 pies, desde la marina de Port Colder hasta rodear el cabo sin GPS, solo con cartas náuticas, brújula y lo que mi padre me decía que debía confiar. Mi hermana Naomi nunca iba al agua. Le daba mareo. Y más que eso, le parecía aburrido, la paciencia, el silencio, la forma en que el océano te obliga a dejar de actuar y simplemente estar presente. Naomi no se llevaba bien con el silencio. Necesitaba un público. Yo nunca le guardé rencor por eso. Éramos diferentes. Lo entendí desde muy temprano. Lo que no entendí, no hasta mucho después, fue cuánto me costaban esas diferencias. Me llamo Celeste. Tengo 38 años. Durante 11 años trabajé como analista de contratos marítimos para un consorcio naviero de tamaño medio con base en Portland. Revisaba documentos de transferencia de embarcaciones, acuerdos de fletamento, registros de propiedad, instrumentos de gravamen. Lo hacía todos los días. Mi familia creía que trabajaba en logística marítima, lo cual es técnicamente cierto, como decir que un cirujano trabaja en salud. Nunca los corregí. Tenía mis razones. Mi padre sabía exactamente lo que yo hacía. Hablábamos de trabajo los domingos por la mañana con café, él haciendo preguntas, yo explicando cómo funcionaban las banderas de registro internacional, cómo se estructuraban las transferencias por donación, cómo el dueño legal de un barco no siempre era el mismo que el beneficiario final. Él escuchaba con atención, hacía preguntas de seguimiento, tomaba notas en una libreta amarilla. Yo pensaba que era solo curiosidad. También estaba equivocada en eso. Papá enfermó en febrero. Para abril ya era serio. Para junio, ya lo sabíamos. Volé a Port Colder y me quedé. Le preparaba la comida, administraba sus medicamentos, lo llevaba a citas en arrobe medical, me sentaba en salas de espera con mala iluminación y café peor, y le tomaba la mano en las consultas importantes. Naomi lo visitó 4 veces en 6 meses. Cada vez se quedaba en la habitación de huéspedes, preguntaba por el testamento una vez por visita con diferentes palabras, y se iba en menos de 72 horas. Yo no dije nada. Papá murió un martes a finales de agosto. En silencio. Yo estuve ahí. Naomi no. Para el jueves por la mañana, ella ya había contactado directamente a la funeraria, se había puesto como única representante de la familia y había hecho que quitaran mi nombre de las decisiones del arreglo. Me enteré cuando el director me llamó para confirmar detalles y, confundido, dijo, tenemos a una señora Naomi Bass como único contacto autorizado. Le agradecí y colgué. No lloré en ese momento. Tenía cosas que hacer. La lectura del testamento fue 10 días después del funeral. El abogado de mi padre se llamaba Richard Akefer, de una firma pequeña en Clement Street. Era preciso, sin prisa, completamente ilegible. La casa de mi padre fue para Naomi. Las cuentas de inversión se dividieron. La colección de autos vintage también. Los efectos personales, distribuidos. La Celestine, el velero de 48 pies que él había tenido durante 22 años, fue para mí. La mandíbula de Naomi se tensó exactamente una vez. Luego sonrió. Era la sonrisa que usaba cuando ya estaba planeando algo. Richard me entregó un sobresellado con mi nombre, escrito de puño y letra de mi padre. Dijo que había instrucciones explícitas, abrirlo en privado, no en la lectura. Lo guardé en mi bolsa. Naomi me vio hacerlo. Esa noche abrí el sobre a bordo de la Celestine, amarrada en el muelle 14 de la marina de Port Colder. El barco olía a aceite de teca y sal, como mi padre. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano, fechada 4 meses antes, en febrero, cuando recibió el diagnóstico. No voy a compartir todo. Algunas cosas son mías. Pero lo importante, lo que explicaba todo lo que vino después, estaba en la segunda página. Celeste, tú sabes. Hice que la Celestine estuviera protegida como me enseñaste a proteger las cosas. La transferencia por donación fue registrada en febrero en el Centro de Documentación de la Guardia Costera de E.U. Tu nombre está en los registros como único propietario desde hace 6 meses.
También hay un gravamen marítimo preregistrado asociado al buque, asignado a una empresa de tenencia. La empresa es tuya. La creé contigo y Richard en enero. Los detalles están en la caja de seguridad del First Harbor Bank, caja 214. Naomi lo intentará. Siempre lo intenta. Pero encontrará el barco exactamente tan cerrado como lo dejé. Me quedé sentada en la cubierta mucho tiempo después de eso. El agua se movía debajo de mí. Salieron las estrellas. Pensé en un hombre que me enseñó a leer mareas a los 7 años y pasó el último año de su vida aprendiendo en silencio a leer derecho marítimo. 3 semanas después del funeral, estaba tomando café en la cocina del barco cuando escuché pasos en el muelle. 2 personas. Una con tacones. Subí por la escotilla y vi a Naomi en la popa con maletas, 2 bolsas grandes, y un hombre con traje gris que no reconocí. Traía un folder. Tenía la expresión de alguien pagado para parecer confiado. Detrás, otro hombre con un celular grabando. Naomi me miró como siempre me miraba cuando creía que ya había ganado. Necesito que muevas tus cosas al camarote delantero, dijo. Yo me quedaré con la cabina trasera. Marcus necesita un lugar para trabajar. Señaló al hombre del traje. Miré las maletas. Miré a Marcus. Miré el teléfono grabando. Esta es propiedad privada, dije. Están en una embarcación privada en un muelle privado. El yate era un bien familiar, dijo Naomi con calma. Tu nombre en la escritura es un error administrativo. Marcus está aquí para iniciar el proceso de corrección. Marcus abrió su carpeta. Tenía lo que parecía una petición de reevaluación del testamento. El argumento era que la Celestine debió incluirse en la distribución general del patrimonio en lugar de ser transferida como regalo. Lo dejé hablar. Habló unos 4 minutos. Usó frases como redistribución equitativa, corrección de buena fe y interés compartido de la familia. Deslizó un papel hacia mí. Lo tomé. Lo leí. Lo dejé en la mesa. Marcus, dije. ¿Cuál es tu número de cédula profesional? Parpadeó. ¿Perdón? Tu número de barra estatal. Estás presentándote como asesor legal. Quiero tu número de licencia. Cerró la carpeta un poco. No estoy aquí en capacidad de litigio. Entonces no eres abogado, dije. ¿Qué eres exactamente, Naomi? No compliques esto, Celeste. No estoy complicando nada, respondí. Solo estoy preguntando quién es un hombre con un folder. Silencio. Miré a Naomi. La Celestine me fue transferida por donación hace 6 meses. Está registrada con la Guardia Costera de Estados Unidos bajo mi nombre. El número de registro es 1184792. Puedes buscarlo. Toma unos 40 segundos. La expresión de Naomi no cambió. Esa transferencia se hizo sin el conocimiento de la familia. Puede impugnarse. ¿Bajo qué fundamentos? Influencia indebida. Papá estaba enfermo. No pensaba con claridad. Dejé que eso flotara en el aire un momento. Él firmó la transferencia en febrero, dije. Su diagnóstico llegó en febrero. ¿Me estás diciendo que un hombre que pasó 6 meses administrando un patrimonio complejo, reuniéndose con su abogado en 4 ocasiones distintas y escribiendo una carta de 3 páginas a su hija no estaba pensando con claridad? La barbilla de Naomi se elevó. Podemos dejar que un tribunal decida eso. Pueden hacerlo, respondí. Es tu derecho. Metí la mano en el bolsillo de mi chamarra y saqué mi teléfono. Ya tenía 2 números listos. Llamé al primero. Contestó al primer timbre. Diane, dije. Necesito que vengas al muelle 14. Ahora sería bueno. Diane no era una amiga reciente. Habíamos trabajado juntas durante 6 años en el consorcio. Ahora era abogada marítima en un despacho de la ciudad. También era, curiosamente, la persona a la que llamé el día después de la lectura del testamento, el mismo día que abrí la carta de mi padre. Llegó a la marina en 22 minutos, lo cual me dijo que ya estaba cerca. Caminó por el muelle con un blazer color carbón, una bolsa tipo mensajero al hombro y la expresión de alguien que ya había visto esto antes y lo encontraba ligeramente tedioso. Se presentó con Marcus. Le pidió su número de cédula profesional. Él dijo que era consultor legal, no abogado con licencia en ese estado. Diane asintió una vez, como asiente quien confirma exactamente lo que esperaba. Abrió su bolsa y colocó 3 documentos sobre la mesa del cockpit. El primero,
La escritura de donación de la USCG registrada el 14 de febrero. Mi nombre como única propietaria. El segundo, el certificado de registro. Misma información. El tercero, el gravamen marítimo registrado contra el buque, asignado a Arrobe Maritime Holdings LLC, una LLC de un solo miembro en Delaware. Este gravamen, dijo Diane, tocando el tercer documento con el dedo hacia Marcus, fue registrado antes de la muerte del testador y se adhiere a la embarcación sin importar cualquier impugnación posterior de propiedad. El único miembro de la LLC es Celeste Bass. El monto del gravamen es de $190,000. El valor aproximado de mano de obra, mantenimiento y mejoras de capital que ella aportó a esta embarcación durante los últimos 11 años, documentado con recibos y registros de servicio adjuntos. Marcus se quedó mirando el documento. Lo que eso significa en la práctica, continuó Diane, es que incluso si un tribunal revocara la transferencia por donación, lo cual no va a pasar, pero hipotéticamente, el barco no puede ser transferido, vendido o reclamado por ninguna parte sin primero liquidar este gravamen a Celeste, a través de su propia empresa. Naomi habló, tensa. Eso no puede ser. Papá no pudo. Su padre lo presentó en enero, dijo Diane. Pausa. Con la asistencia de su abogado de sucesiones, Richard Akefer, quien está preparado para testificar sobre la plena capacidad del testador al momento de la firma. Marcus ya estaba guardando los papeles en su carpeta. Naomi me miró. Por un instante cruzó su rostro algo que no era enojo. Era más viejo. Algo que entendía que había calculado mal. Tú hiciste esto, dijo. Papá hizo esto, respondí. Yo solo le enseñé cómo. Naomi se fue de la marina esa tarde. El sonido de la maleta rodando sobre las tablas del muelle todavía lo recuerdo. Marcus no se despidió. Me quedé en la popa viéndolos irse. No sentí victoria. Quiero ser honesta con eso. Sentí cansancio. Ese tipo de cansancio que llega cuando cargas algo pesado por mucho tiempo y por fin te dejan soltarlo. Diane se quedó conmigo un rato. Casi no hablamos. Ella tenía café del Marina Café y yo el mío, y el agua se movía como siempre, indiferente, continua, sin ningún interés en lo que acababa de pasar en el muelle. Él lo sabía, dije al final. Lo sabía, confirmó ella. Mi padre me enseñó a leer tablas de mareas a los 7. A los 71, enfermo y quedándose sin tiempo, se enseñó a sí mismo a leer derecho marítimo de gravámenes. Lo hizo en silencio, sin decírmelo, porque quería que todo estuviera terminado antes de irse. La Celestine fue su última lección. No he hablado con Naomi desde esa tarde. Me envió 2 mensajes en las semanas siguientes. El primero preguntaba si podíamos hablar. El segundo decía que estaba empeorando las cosas al no responder. Leí ambos. No respondí. La puerta no está cerrada para siempre, pero ahora tiene cerradura, y yo tengo la llave. Sigo en Port Colder. La Celestine está en el muelle 14. En las mañanas despejadas la saco antes de que la marina se llene. Solo yo, las tablas de mareas y lo que mi padre dejó en la madera, en el aparejo, en la forma en que el casco se mueve cuando el viento se pone serio. Él sigue ahí afuera. Lo siento. Algunas cosas no se transfieren con un título. Algunas cosas simplemente se quedan.